Bueno, el día de hoy vamos a presentar el test de inteligencia Wechsler para adultos, cuarta edición. Ficha técnica. Nombre, escala de inteligencia de Wechsler para adultos, cuarta edición. Nombre original, Wechsler Adult Intelligence Scale, 4th Edition. El autor es David Wechsler. La aplicación se da de manera individual. La edad de aplicación es de adultos entre 16 a 89 años. La duración está entre 60 y 90 minutos, los test principales. La finalidad es la evaluación completa de la capacidad intelectual de los adultos. Las adaptaciones se da la adaptación española, que contiene puntuaciones estándar, cocientes intelectuales y percentiles actualizados y de aplicación clínica. Bases teóricas. El WISE de cuarta edición se utiliza en ámbitos clínicos, de salud, forense, escolar y de recursos humanos. Este es imprescindible en el ámbito clínico para el diagnóstico de retraso mental, trastornos de aprendizaje y trastornos generales del desarrollo. Esta escala permite la detección de puntos débiles o fuertes en un individuo. Se obtiene puntuaciones que reflejan el funcionamiento intelectual en cuatro áreas cognitivas: la comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, y una puntuación que representa la aptitud intelectual general, que es la SI. Cada área se evalúa a través de distintas pruebas. En cuanto a la comprensión verbal, están las semejanzas, vocabulario, información y comprensión. En razonamiento perceptivo tenemos las pruebas cubos, matrices, puzzles visuales, balanzas y figuras incompletas. En memoria de trabajo, dígitos, aritmética y letras y números. Y por último, la velocidad de procesamiento se tiene las pruebas búsqueda de símbolos, clave de números y cancelación. Una vez aplicadas las pruebas, se tienen que tomar en consideración el llenado de la ficha, el cual tenemos que tomar en cuenta si hemos realizado las 10 primeras pruebas que son totalmente obligatorias, que es desde cubos hasta clave de números. En caso hayamos tenido alguna dificultad o no hayamos podido realizar alguna de estas, se puede tomar las 5 opcionales, que es desde letras y números hasta figuras incompletas. Y tenemos que hacer la conversión de puntos. Siguiente. En este caso, primero colocamos los puntajes directos que se han obtenido en estas 10 primeras pruebas y trabajamos con la tabla A para trabajar los puntajes escalares, teniendo en cuenta que nuestro paciente tiene 19 años con 8 meses, por lo cual nuestra tabla que vamos a trabajar es desde la edad de 18 años a 19 años, 11 meses. Siguiente. Teniendo en cuenta nuestro puntaje directo, por ejemplo, que es 64 en cubos, vamos a observar que su puntaje escalar es de 17. Y así vamos a completar con todas las pruebas realizadas. Siguiente. Una vez completada, vamos a llenar el cuadro que está ahí con todos los puntajes escalares para también obtener el puntaje escalar total. Siguiente. Una vez completado todos esos puntajes, vamos a sumar en forma vertical, obteniendo así la suma total de lo que es la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y la escala total. Siguiente. Una vez obtenidos esos puntajes, vamos a trasladarlo a este cuadrito que vamos a trabajar la comisión y suma de puntuaciones escalares a puntuaciones compuestas. Como ven en este caso, ¿no? La comprensión verbal, donde vamos a obtener lo que es su ICB, su percentil y su intervalo de confianza. Siguiente. En este caso vamos a trabajar con diferentes tablas. En esta primera parte de la comprensión verbal se trabaja con la tabla que es A3. En este caso vamos a ver que su puntaje escalar obtenido es de 41, por lo cual su ICB va a ser de 122, su percentil de 92. Y en caso del intervalo de confianza, se agarra el intervalo de confianza que va en un 95% y se coloca en la tabla. Siguiente. Siguiente. Así como pueden observar aquí, ¿no? También se realiza lo mismo con las diferentes pruebas.
Una vez que hayamos trabajado esta parte, vamos a sacar el perfil de puntuaciones escalares, trayéndolo, ¿no? Aquí, cuánto ha sido su puntaje escalar de símbolos, su puntaje escalar de piso espacial, entre otros, y vamos a hacer un gráfico con todos los puntajes escalares que nos está pidiendo en ambos cuadros. En caso del perfil de puntuaciones compuestas, vamos a trabajar con el cuadro último que hemos hecho, ¿no? Las conversiones compuestas, y vamos a trabajar con el ICB, IRP, IMT, IBP y el CIT. Y también vamos a hacer su gráfica. Bueno, respecto al análisis de los índices de comparación entre las pruebas, lo que podemos hacer es copiar las puntuaciones de los cuadros ya mostrados antes, como puede ser el ICB, el IRP, IMT y el IVP. Lo que debemos hacer aquí es realizar una resta para obtener la diferencia total. Siguiente. Bien, estos números serían el resultado de la resta. En el primer caso sería menos 7, luego 28, 30, 35, 37. Ahora, en los resultados de las pruebas, que son de dígitos y aritmética, también hacemos lo mismo y obtenemos los resultados, que son las diferencias. Ahora nos vamos al análisis del valor crítico. Para el valor crítico usamos lo que es la tabla B1. Siguiente. Bien, en la tabla del B1, lo que nosotros vamos a hacer es tomar en cuenta la edad del evaluado. En este caso son de 19 años y 8 meses. Como vemos aquí, seleccionamos la edad y nosotros trabajamos con el nivel de significación de 0.5. Lo que hacemos es copiar los números que están aquí de rojo, como puede ser 12.12, 12.46, 14,10 y los que siguen. Esos números los copiamos a la tabla. Siguiente. Bien, ahora nos vamos a la tabla número 3. A la tabla B3. Y para obtener el valor crítico de las pruebas individuales. Siguiente. Bien, lo que hacemos aquí es que usamos igualmente el nivel de significación de 0.05 y nosotros seleccionamos la prueba de dígitos y la de aritmética, lo que nos da una puntuación de 2.91. Igualmente, la prueba de búsqueda de símbolos y la de clave de números, que nos da una puntuación de 3.62. Siguiente. Bien, una vez obtenidos el valor crítico, lo que nos toca es realizar la diferencia significativa. Para esta parte de la diferencia significativa, lo que nosotros debemos hacer es tomar en cuenta el valor absoluto de la diferencia y compararlo con el valor crítico. Siguiente. Bien, en este caso nosotros al tomar el valor absoluto de el primer resultado, que vendría a ser 7, lo comparamos, ¿no? Y la teoría dice, si la diferencia del valor absoluto es mayor o igual al valor crítico, le corresponde una S, y si es menor, le corresponde una N. ¿Qué significará? La N es no significativo. Aquí, como vemos, tomando el valor absoluto de 7 es menor que 12, le corresponde la N. 28 es mayor que 12 y le corresponde una S. Así vamos evaluando y sacamos la diferencia significativa de estos resultados. Siguiente. Bien, ahora, para evaluar la tasa base, nosotros tomamos en cuenta los resultados significativos. Y para eso trabajamos con la tabla B2 usando el SIT y también con la tabla B4. Siguiente. Bien. Aquí, de acuerdo en la tabla de B2, como les dije, usamos el SIT y lo que debemos hacer es ubicar el valor absoluto de la diferencia de cada comparación entre índice. Respecto a la prueba que nos haya tocado, nosotros hallamos el valor de la diferencia,
que imaginamos que sea 16, nosotros tomamos en cuenta si el resultado fue negativo o positivo y seleccionamos el resultado según venga la comparación entre índices. Siguiente. Bien, una vez obtenidos estos resultados de la tabla base, nos vamos a de la tasa base, nos vamos a obtener la tasa base, pero de las pruebas individuales, usando la tabla de B4. Siguiente. Bien, en esta parte, igualmente que la anterior, nosotros tomamos en cuenta el valor absoluto de la diferencia. En el caso del ejemplo, tomamos el número 7, el valor número 7, y seleccionamos si es positivo o negativo. Como estamos trabajando en la prueba de búsqueda de símbolos y clave de números, nuestro resultado fue 7 negativo. Por lo tanto, corresponde una puntuación de 1.1. Siguiente. La siguiente. Bueno, en cuanto al cuadro de fortalezas y debilidades, primero utilizamos lo que es la puntuación escalar de las pruebas individuales. En este caso fue 17, 14, 9, 9, 15, 9, 5, 18, 12 y 12. Y se obtiene lo que es la media de las puntuaciones escalares. Esta es con la suma de puntuaciones escalares entre 10, lo que obtenemos un 12. La puntuación escalar con la media de las puntuaciones escalares se restan para poder obtener lo que es la diferencia respecto a la media. Siguiente, por favor. Obteniendo así la diferencia siendo 5, 2, menos 3, menos 3, 3, menos 3, menos 7, 6, 0, 0. Y esto se va a utilizar para poder hallar el valor crítico, la cual se va a sacar de la tabla B5. Bueno, como podemos ver, siempre vamos a utilizar lo que es el nivel de significación de 0.05 para poder hallar el valor crítico de las pruebas individuales. En este caso solo debemos de pasar toda la columna a lo que es el cuadro de análisis. Para poder hallar el punto fuerte o débil, siguiente por favor, debemos de ver la diferencia en valor absoluto, es decir, positivizado con el valor crítico. En este caso sería, si la diferencia en valor absoluto es mayor o igual al valor crítico, le corresponde una F, y si es menor, una D. La F significa fortalezas y la D debilidades. Para poder sacar la tasa base, debemos de identificar que las fortalezas sí se identifican para poder sacar la tasa base, y esta se va a utilizar la tabla B5 de igual forma. Como podemos identificar en la tasa base, en la parte inferior tenemos todos los porcentajes. Se ubica la diferencia que se obtuvo en cada prueba individual para poner en la tasa base y se obtiene el porcentaje. Por ejemplo, si nuestra diferencia en cubos es un 5, identificamos que está entre 2% y 5%. Por eso es que se dice que si la diferencia se encuentra en medio de un porcentaje, debe colocarse ambos. Como por ejemplo, en nuestro caso sería siguiente. En nuestro caso sería, por ejemplo, en cubos tenemos la diferencia de 5, por lo que está dentro del 2% y el 5%, y así seguidamente de dígitos, que la diferencia está en 3 y este se encuentra dentro del 15% al 25% y así seguidamente hasta terminarla. No sé de qué. En cuanto a interpretación, en el área de comprensión verbal, el valor obtenido del cociente intelectual es de 122, lo que lo ubica en una categoría superior, encontrándose que presenta una buena capacidad para trabajar el razonamiento verbal, los conocimientos lingüísticos, y presenta habilidad para la comprensión de palabras, el uso de vocabularios y las respuestas donde se trabaja la capacidad verbal. En el área de razonamiento perceptivo, el evaluado obtuvo un cociente intelectual de 129, lo cual lo ubica en una categoría de
superior, encontrándose en la capacidad para trabajar el razonamiento fluido, la inteligencia no verbal, así como la atención a los detalles y la integración visomotora, siendo capaz de desempeñarse con facilidad en las tareas que se le recomendaron. En el área de memoria de trabajo, el valor obtenido del cociente intelectual es de 94, lo cual ubica una categoría normal superior. Esto significa que el evaluado entiende la información, retiene brevemente y procesa esa información en la memoria para luego formular una respuesta, siendo capaz de evocar información necesaria para las actividades cotidianas. En cuanto a la velocidad de procesamiento, el valor obtenido del cociente intelectual es de 92, lo cual ubica una categoría de normal promedio, es decir, que su capacidad para trabajar visualmente está dentro de lo normal, es decir, es capaz de observar y analizar los detalles con facilidad, siendo capaz de responder con velocidad cuando se le recomienda actividades analíticas, actividades visuales y responde con facilidad. Finalmente tenemos al cociente intelectual total. El evaluado obtiene un valor de 115, lo cual ubica en una categoría promedio alto, encontrándose que su capacidad intelectual le facilita entender los conocimientos acorde a su edad y su nivel de madurez, siendo capaz de responder de forma eficaz a las indicaciones que se le otorga, trabajando sus conocimientos que ha logrado adquirir a lo largo del desarrollo. Además, responde con lógica y el aprendizaje que ha desarrollado. En cuanto a las fortalezas y debilidades, el evaluado en el subtest en el que presenta puntajes de fortalezas son los siguientes. El subtest de cubos, dígitos, matrices, vocabulario, aritmética, búsqueda de símbolos, puzzles visuales. Es decir, que el evaluado presenta habilidades para realizar las actividades planteadas con facilidad y análisis abstracto y habilidad en analizar el lenguaje verbal y no verbal presentado. Por otro lado, los subtests que presentaron puntajes de debilidad se encuentran los subtests de semejanzas, información, clave de números, lo que indica que el evaluado tiene dificultad al momento de enfrentarse a las tareas ya mencionadas con anterioridad. Bien, finalmente llegamos a las conclusiones. Pues en el área de comprensión verbal, el evaluado obtuvo un puntaje de 122, lo cual esto lo ubica en una categoría superior. En el área de razonamiento perceptivo, obtuvo un puntaje de 126, lo cual lo ubicamos en una categoría también superior. En el área de memoria de trabajo, obtuvo un puntaje de 94. Aquí obtiene una categoría de normal promedio. Posteriormente, en el área de velocidad de procesamiento, obtuvo un puntaje de 92. Aquí también está en una categoría de normal promedio. Finalmente, en el cociente intelectual total, obtiene un puntaje de 115, lo cual ubicamos en una categoría promedio alto. Y también, bueno, concluimos que en los subtests tiene puntos fuertes, cubos, dígitos, matrices, vocabulario, aritmética, búsqueda de símbolos y puzzles visuales. Y obtiene debilidades en los demás tests no mencionados. Y bueno, también en las recomendaciones tenemos en cuenta los puntos débiles del evaluado. Entonces es importante que realice las siguientes actividades para así potenciar su pensamiento matemático, capacidad de análisis y de razonamiento. Por ejemplo, aquí en la actividad número 1, el evaluado tiene que ver los números y mentalmente ordenarlos de forma creciente. Por ejemplo, en la primera fila es 1, 2, luego tiene que ser 2, 1 la respuesta. Y así posteriormente hasta que
sea dificultoso para el evaluado. En la actividad número 2, la diferencia es que el orden en el que tiene que poner los números es de manera creciente. En la fila 1, los números están 9 y 7, la respuesta tiene que ser 7 y 9, de menor a mayor. Y así posteriormente hasta que termine de realizar las actividades el evaluado. Gracias.